Hay mucha gente que está dedicada en estos momentos a posicionar a través del estilismo a grandes estrellas de la música o del cine. Es que es un estilista el que realmente está moviendo los cables de Troye Sivan, de muchos, Harry Styles, por ejemplo, ¿no? Es otro caso que es producto Sí, de del un estilismo. estilismo súper bien pensado. Sí, sí, Y además sí. en este caso jugado a matar. Somos una sociedad que producimos muchísimo, consumimos muchísimo más y tiramos mucho más rápido todavía. En la cuestión del textil, 35.000 trillones de desechos de textil anuales, y eso está contaminando el planeta, y de ahí que esté considerada la segunda industria más contaminante. El coffee break de Soul Podcast va a parar el mundo un ratito más. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Soul Podcast, el Coffee Break, en el que nos acompaña también Café Graney, porque esto es como una pausa, un cafecito entre amigas y amigos, y vamos a charlar un poquito de cosas que yo creo que son interesantes. Pues gracias. Avanti. Y además hoy tengo dos invitados espectaculares, Josep Lozano y Luis Nadal, que vienen a contarme un poco sobre su nuevo libro Come Moda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, ahí andamos, ¿no? Comiendo moda todos los días. Sirviendo moda para después comer. Para que luego podemos comer, ¿no? Sí, la moda ya se sabe, engorda pero no mata. O sea que... Come Moda, una ironía entre la poética del estilo y la política del vestir. Así es. Es que es un ensayo, en realidad es un ensayo dramatizado, es una novedad literaria en ese sentido y ahí juega con esa especie de doble sentido que la moda tiene siempre, y es que por una parte vestirse súper poético cuando realmente estás hablando de tu aspecto personal o de tu estilo, pero se puede utilizar como un arma política porque puedes de alguna manera comunicarte a través de tu manera de vestir e inducir a que realmente las cosas vayan mejor para ti si sabes utilizarlo. O bueno, o por todo lo contrario, o si no sabes utilizarlo, Claro. y lo que quieres es esconderte. No vestimos igual para ir a un entierro, ni para irnos a ligar, ni para ir a pedir un préstamo, a no ser que queramos ligar. Con el prestamista. El prestamista. Bueno, puede ser una buena táctica para que te den el préstamo, ¿no? También, o sea, tú imagínate Sí, pero que te no presentan... liemos tanto, ¿no? No. Concepto a así es. concepto y capítulo a capítulo. El libro tiene 23 capítulos y cada uno trata de una historia diferente y con una enseñanza diferente. El libro es muy visual. Hay gente que lo lee Y musical. y musical también. Hay una playlist también para acompañar la lectura y la gente nos dice que ve lo que está leyendo y lo visualiza y tal. Entonces, y Casi. estamos pensando ya que para el guión de la película no hace falta tocar nada. Claro. Pues yo os quería preguntar, porque claro, a mí Come Moda me suena como una orden, ¿no? Como una provocación. Come Moda. O sea, me resulta como un título muy provocativo, que también Sí, la moda es provocativa. Hay que llamar a la conciencia del lector. Si no le llamas... Claro, el título te induce a realmente imponerte un régimen en donde los platos, donde los primeros, segundos y postres estén inducidos bajo ese prisma. Pero la verdad es que también es un poco, es una especie de dicho en el cual nos atañe en cuanto que la gente peca de cultura de moda, y por lo tanto cada vez que sentenciamos con alguna definición exacta que aclara alguna idea, pues entonces le dices, anda, come moda. Pero porque también va un poco por ahí, ¿no? He de declarar una cosa, que sabemos más de moda de lo que pensamos. Sí. Todos. Sí. Lo único que hace falta es ordenar los conceptos y ponerlos en práctica. Ya está. Sí, moda en definitiva es modo, manera, uso o costumbre de llevar la ropa. No significa Claro. nada más, ni bueno, ni malo, ni en tendencia, ni bonito, ni feo, ni caro, ni barato. No, solo de cómo llevamos la ropa. La moda habla de contemporaneidad, de
existir en una parte importante de la historia, y de ahí que nos refiramos a ella en cuanto estemos en otro ámbito de lo que fueron épocas anteriores. Mira, va vestido al estilo imperio, o lleva un corte emperatriz, o tiene un sentido, o eso es muy Valenciaga, o tiene que tal. En definitiva, hace referencias al mundo del estilo, que es aquello que perdura en el tiempo, pero en realidad no define muchísimo más. Y en cada capítulo lo que se pretende es un poco. Cada capítulo que comienza con una historia divertida que te hace introducirte en un tema determinado, acaba con una cuestión, con una pregunta que te llevará a lo largo de todo el libro a plantearte una nueva manera de ver el mundo de la moda. Claro, porque la moda, por un lado, como hemos estado hablando, es una manera de expresión, Eso es un es. arte, es una forma de comunicar, pero luego por otra, y creo que es como la más extendida, por suerte o por desgracia, que es la de puro consumo, de cada vez compramos más, y sobre todo moda muchas veces de dudosa calidad, ¿no? Exacto, ahí estamos, que realmente somos una sociedad que producimos muchísimo, consumimos muchísimo más y tiramos mucho más rápido todavía en lo que gestionamos en la cuestión del textil. 35.000 trillones de desechos de textil anuales, que son una Es barbaridad. una burrada. Es una burrada, y eso está contaminando el planeta, y de ahí que esté considerada la segunda industria más contaminante que existe en estos momentos. Y que eso es a lo que nos lleva el libro, a que tomemos conciencia de que tenemos que consumir menos, tenemos que perdurar más la ropa, hacerla más útil, reusarla más, y por lo tanto adquirir una manera de consumir muchísimo más responsable con nuestro planeta. ¿Y cómo nace el libro? O sea, ¿en qué momento decís vamos a ponernos a escribir Bueno, esto es necesario que salga al mundo? El libro nace de la experiencia de 3 décadas Que se dedicándonos dice pronto, ¿no? a este, Más a de este 3 tema. décadas. Y yo lo dejo ahí. Vale. Y, Más de 3 y décadas. un día Giuseppe decía, tenemos que escribir esto y tal, no sé qué, no sé cuántos, pero yo no le veía la forma, si era poesía o si era teatro o si era tal. Y poco a poco, hablando, y dimos con esta solución, que es dividir, jalonarlo a capítulos, y en cada capítulo que comience y termine, con una anécdota, con otra anécdota y con una enseñanza. Y así, como decía Josep, los capítulos funcionan perfectamente, y puedes leer el 18 y luego el 3, el 22 y luego Admite el 5. zapping. El libro admite el zapping. Eso está muy bien. Claro, porque ¿por qué lo tienes que leer? Es que en realidad mucha gente dice, pero ¿es vuestra biografía en realidad? Bueno, nuestra biografía no exactamente, porque no es cronológico, pero sí que es verdad que todo lo que contamos nos ha pasado, y ahí lo decimos bien clarito, ¿no? Con nombres y apellidos. En ese sentido, utilizamos nuestra propia biografía para dar Al servicio de su majestad. al servicio de la enseñanza. Y yo añadiría a tu pregunta anterior que el libro también nace un poco de la necesidad que teníamos de aclarar muchos conceptos que están directamente relacionados con la enseñanza. Es decir, cada vez que dábamos un final, un máster en la universidad, o acabamos haciendo una conferencia, cada vez nos ocurría más, o nos ocurre todavía, por desgracia, nos ocurre que mucha gente todavía se plantea qué es exactamente la moda, cómo nace una tendencia, cómo es el backstage de un desfile, si realmente todo es tan bonito como parece, o si somos pura farándula o somos realmente una industria. Y ahí es donde el libro entra. Decidimos que había que explicar todo eso, pero que en vez de hacerlo como si fuera un libro de texto tocho que no se tragara a nadie, para contarte que el textil en España es el 2,9 del PIB nacional, pues que eso queda muy duro, pues te contamos una anécdota divertida que habla de eso, de una aduana y de cómo un tejido atraviesa o viene de... No es un tutorial que puedes ver en YouTube, sino es un experiencial, un expertise de lo que nos ha ido ocurriendo, y creemos más interesante para que el espectador conozca.
Y sobre todo es un concienciador de lo poco que tenemos de farándula, aunque sí que es verdad que nos exhibimos mucho porque realmente la moda es un buen espectáculo, pero sin olvidarnos ni un ápice de la cantidad de millones de personas que trabajan, de euros en funcionamiento en el mercado que mueve. Y ahí es donde entra Come Moda. Y cada vez que resuelves un conflicto con una afirmación tuya, ahí aparece una anécdota que de una manera divertida te explica por qué es así. Bueno, y hablando de anécdotas divertidas, no sé si me podéis contar alguna que se pueda encontrar en el libro así para abrir boca. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues bueno, tenemos media horita. Bueno, sí, hay muchas, pero no sé, a cada uno le va a interesar una diferente. Sí. Porque hay de backstage, hay de front stage, hay de prensa. La primera parte del libro está más basada en una experiencia alrededor de las anécdotas que hemos vivido. Y la segunda parte, aunque también tiene muchísimas anécdotas, está directamente relacionada con eso que decíamos de que es la segunda industria más contaminante del planeta. Ajá. Pero yo destacaría que si quieres saber, por ejemplo, aquí hay muchísimas primicias que no vamos a desvelar, que para eso es que se compren el libro, ¿no? Compren el libro. Por ejemplo, la entrevista casi acabado, nada más acabó Pertegaz el vestido de doña Leticia, pues tuvimos la suerte de que nos dio la primera entrevista que hizo Manuel Pertegaz y que de alguna manera relatamos, con lo que aquí contamos lo que en aquel momento no se le dio importancia por parte de la editorial o de la publicación, como por ejemplo que le costó a la familia real el vestido, quién lo llevó, cómo, de qué estaba hecho, dónde, todo eso, por ejemplo, se cuenta. O, por ejemplo, nada más acabar Maciel de ganar Eurovisión, 3 o 4 años después, tuvimos un encuentro con ella y también nos contó muchas realidades que en aquel momento no se le dio la importancia que tenían, pero luego al hacerse públicas series suyas y documentos y documentales de cómo se produjo el hecho de que ella fuera a Eurovisión, ahí nos dimos cuenta que se incurría en una serie de irrealidades que también se cuentan en el libro, ¿no? Como por ejemplo quien acompañó a Maciel a comprarse el famoso vestido de Courrèges, que no es como lo cuentan en la serie. Ajá. Entonces tiene mucha gracia por eso, ¿no? Porque hay un montón de anécdotas de la Valencia Fashion Week, un montón, Pasarela del Carmen. No olvides que estuvimos presentes. Hay anécdotas con políticos, con muchos políticos. 16 años haciendo 2 ediciones al año en el Ágora, en la feria, en el Príncipe Felipe. Aquello fue un éxtasis pasarelístico para Valencia. Y bueno, a quien le haya causado curiosidad y quiera ver este libro, ¿dónde lo pueden comprar, ya que estamos? Lo pueden pedir en su librería de referencia, porque si no lo tienen en ese momento, en 24 horas lo tienen, pero lo más fácil es comprarlo en Amazon directamente, que es lo que le digo a todo el mundo, lo pides hoy, mañana lo tienes. Claro, pero bueno, está bien, porque así tenemos las personas que quieran ir al comercio local e ir a la tienda, y también la que quiera la comodidad de su casa. También hay otras webs, otras plataformas online, muchas plataformas online que lo tienen a la venta, como agapea.com, 80libros.com, todos estos libros, Detroit, muchísimas plataformas, pero yo digo que lo más rápido es Amazon, clic y... Vamos, que no será porque no tengan opciones, No, que aquí cada uno a su rollo. Y también os quería preguntar, porque como hemos estado diciendo, al final la moda comunica y me gustaría saber, bueno, vosotros que sois los autores de Come Moda, ¿por qué habéis venido vestidos así? ¿Qué me queréis comunicar a mí o a la persona que esté viendo el podcast con vuestra vestimenta? Yo últimamente me he visto de... Funcionalidad, ¿no? No, de planimetría, o sea, monocolor. Creo que así me expreso mejor, porque luego soy muy ardiente en mis manifestaciones y esto me sirve un poco de escudo. Bueno. En mi caso yo uso solo ropa de segunda mano, que creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, porque ya hay mucha gente comprando, hace muchísima gente en cada momento y luego lo que hago es customizarla. Por ejemplo, llevo unos pantalones de Discwear muy chulos, pero que están pintados por
por mí, ¿no? Entonces están manchados de pintura por mí. Luego llevo una camiseta que es de una No, supermarca. esto es letra set. No, es de verdad, Es de mentira. auténtica. Pero en realidad esta camiseta pues se le dan muchísimas más utilidades. En su día quien la compró pues gastaría mucho dinero en comprarla, pero yo la he podido comprar muchísimo más barata, con muy buena calidad, muy buena ¿no? calidad y muy buen estado, y la puedo seguir usando más, que es lo que tenemos que hacer. Ujú. Ser más conscientes. No podemos tirar la ropa como la tiramos. Hay que darle vidas y vidas y vidas, todas las que podamos. Hay que dialogar, Sí. mutar, trocar, todo lo Yo que... también soy muy partidaria de la ropa de segunda mano, me encanta. Mi padre siempre me dice, hija, ¿puedes dejar de comprar ropa que ha usado gente? Eso Y me yo, decía mi madre. a ver, papá, pues es ropa que no la va a usar otra persona. Y si a mí me gusta, ¿para qué Efectivamente. necesito gastarme...? Y además no tiene por qué ser ropa vieja. O sea, Claro. es que hay mucha gente que puede que te guste también, Sí, yo no sí. digo que no, pero tú puedes ir y encontrar prendas que han sido muy pocas veces utilizadas. Hay tiendas vintage maravillosas, donde están poniendo a la venta auténticas joyas. Y ya no digamos en complementos, que me parece una locura comprar un complemento de primera mano cuando realmente puedes encontrar complementos increíbles que además prácticamente ya están fuera de mercado y que son muchísimo más interesantes Ujú. que el nuevo. Bueno, si puedes comprarte el nuevo y el antiguo y todo, Bueno, pues sí, genial. ahí cada Pero uno ahí con cada su... uno que haga Tu abuela, Claro. tu abuela seguro Pero- dice, la costura no sienta igual. No, Es verdad. mi economía ahora, en este momento, no me permite hacer ese dispendio, y con la conciencia que he cobrado No, durante... pero tú llamas a las grandes maisons y Sí, te los Y sirven. te atienden Hombre, y te lo hacen a después ti del a plan de moda, medida. no es un llamamiento a que no compréis, en tiendas marca o en tiendas habituales vuestras, sino es más un llamamiento a la concienciación de cómo Claro, compramos, ¿eh? claro. Hay que dejarlo claro. Por eso. Yo no En tengas nue- ninguna... En nuestro interior sabemos más de lo que pensamos. Efectivamente. Y ya que estamos tan bien, pues me voy a exponer. ¿Y qué pensáis de mí, de cómo voy vestida? Hacerme una especie de horóscopo A ver, ¿por dónde de empezamos? moda, por donde tú quieras. Pues... Dale. A ver qué tal, a ver qué pasa. Ah, el estilista eres tú. Tú, mi primera, no sería una pregunta, pero sí realmente yo pienso que tú eres una de las personas que piensan lo que se pone cada mañana, y eso me habla de ti el aspecto en general. O sea, Ujú. el hecho de que utilices esa montura de gafa, que no es para nada discreta, que tienes que cuidas muchísimo tu físico, que vamos, eso me hace pensar que también lo cuidas todo. Ujú. También es verdad que hay que decirle a la gente que aunque se crea que no piensa lo que se pone, Lo piensa. lo piensa, porque lo llevamos en el ADN. Y en ese sentido nos habla que es una chica muy formal, que eres muy consciente con el ecosistema, porque me he enterado de que compras de segunda mano, y me encanta la relación de colores que llevas, porque no has dudado en utilizar, por ejemplo, el rojo en los pies, que nos centra un poco la imagen, y después la camiseta también es bastante original, con lo que me habla también de que tienes una inquietud por el mundo de la moda que te hacen ser contemporánea. Y en definitiva, ser contemporáneo, que significa que es ir en tendencia. Ser contemporánea es ir en tendencia, y significa ser práctico a la hora de expresarte frente a los demás. Pues nada, chicos, vamos a dejar de leer horóscopos vas y... guapísima. Gracias. Pero sí, o sea, y también tengo una pregunta que es, vale, ¿y qué pasa cuando la lectura no coincide? Es decir, imagínate que yo me vengo en chándal y tú dices, esta muchacha es una dejada, pero en el fondo yo he dicho, no, yo he pensado muy bien qué chándal llevo, cómo lo hacemos, lo tal. hacemos. En el libro precisamente empieza con una anécdota muy potente sobre el disfraz, Ujú. sobre la moda disfraz. Y la utilizamos precisamente para salir del tedio, para de alguna manera decirle a la gente, aquí estoy. Claro. La moda como disfraz es tan válida como cualquier otra tendencia que pueda haber. Y si la sabes utilizar perfectamente, puede ser la bomba, porque puedes provocar una auténtica guerra nuclear. Muchas veces la gente no sabe de su potencial. Yo recuerdo Josep aconsejando a muchos grupos musicales o diseñadores. Que se cuenta en el libro. Sí, que salen en el libro.
sus primeras veces, ¿no? Cuando su primera sesión de fotos, porque de normal Todos uno tuvieron una no primera nace- vez. no nace modelo. No. Sabe tocar la guitarra o sabe cantar y tal, pero no nace modelo. Y entonces ahí tienes que dejarte un poco, llevar, aconsejar, que te mimen y tal. Y la gente al principio ni siquiera se veía en ellos. Pero Claro. poco a poco fueron Se adquiriendo ese veía, espíritu sí, es verdad. y al final decían, oye, quiero esto, quiero lo otro, tal. Sí, es verdad, es verdad. Poco a poco iban exigiendo incluso Van marcas en las entrando. que se sentían identificados y van entrando. Ujú. Eso tiene también su historia, ¿no? Piensa que cuando, por ejemplo, durante finales de los 80, principios de los 90, realmente todas estas palabras que ahora son un cúmulo de significados y que creemos entender no existían. Ujú. La palabra estilismo, la palabra dirección de arte, el concepto ni muchísimo menos Influencer, de influencer, de blogger, nada que nada. tenga que ver con las redes Cero, sociales. cero. Claro. Cero, pero cero es cero. Con lo que ni nosotros mismos nos apodábamos o le dábamos sentido a nuestro propio trabajo. Y lo hacíamos porque creíamos que se tenía que hacer, que la música, aparte de oírse, tenía que verse. Y empezaba el boom por los videoclips. Y teníamos que transmitirles discursos. Videoclips de Relato. una sola toma. Relato, Terribles. y también con muchísimo dinero hechos. ¿no? Sí, después poco. Quiero decir, tenías que tener un relato, ni la palabra relato la nombrábamos, es decir, todo eso es muy contemporáneo. Se hacía porque realmente, y justo donde lo hacíamos es lo que triunfaba. Claro, las compañías discográficas se volvían locas porque decían, estos tíos entran, transforman algo, le dicen que se ponga una prenda, lo hacían así de simple, pero no era así de No, verdad, sí, claro. sino que era un entorno, una letra, o sea, hacíamos ver lo que contaban, la Ujú. poesía que transmitían, el estilo que querían Claro. con la voz. Luego el pasa es que ellos mismos a lo mejor no sabían ser su propio producto y nosotros les hacíamos entender que a través del mundo de la moda debían ser su propio producto. Claro, eso es un poco también lo que has dicho, ¿no? La persona y el personaje, el utilizar la Efectivamente. moda para comunicar lo que Efectivamente. realmente quieres comunicar más Eso allá de es. quién eres tú. Exacto. Hoy en día también está muy movido por los intereses, por las grandes inversiones de dinero. El caso Bad Bunny. El caso Bad Bunny es de texto, del libro de texto. Imagínate esa publicidad que está haciendo. Yo no me fío de nadie, ¿no? No, es que ya no me fío, o sea, de nadie. Pero sí que tengo muy claro que está hecho con todas Que está las muy ganas, que pensado. está muy pensado. Sí, no, sí, cada vez te das cuenta que nada es casualidad, que siempre hay un equipo detrás que está pensando mucho lo que te pones, lo que te dejas de poner, cómo lo Efectivamente. exhibes, Porque dónde se lo la juegan, exhibes. se la juegan. Efectivamente, así es. Y en ese sentido, cuanto más sepamos de cómo se produce todo eso y cómo llevarlo a cabo, más conseguiremos en nuestro propio trabajo, vida particular, social, etc. Claro. ¿Cuántas veces hemos visto una película y nos hemos enamorado del personaje, no solo por el guión, sino por cómo iba vestido o desvestido, o cómo utilizaba la ropa, o con qué manera utilizaba el concepto de complemento? Y nos enamoramos de ese personaje. Y luego lo conoces al natural y dices, por Dios, no tiene nada que ver. Ya. Y claro que no tiene nada que ver, porque Ujú. realmente es un personaje. Claro. Hablando de esto, se me ha ocurrido ahora el ejemplo de Zendaya, de la actriz, Por que ejemplo, lo he oído mucho de Zendaya desde que ha empezado a trabajar con el estilista, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Es como que ha dado un boom increíble, han empezado a contratar más, se le ha tenido más en cuenta, como que se habla mucho de ella en las pasarelas y al final la ha posicionado en un sitio que supongo que es donde ella quería llegar, pero que sin ese estilista detrás, sin esa persona que le ha efectivamente, hay aconsejado. mucha gente que está dedicada en estos momentos a posicionar a través del estilismo Ujú. a grandes estrellas de la música o del cine. Y hay muchísimos casos en España, muchísimos. El de Manu Ríos, por ejemplo. El de Guitarrica de la Fuente, por ejemplo. Muchísima gente Rosalía. que está utilizando. Pero aquí en el caso de Rosalía, yo pienso que es un poco al revés. No, pienso que es un poco al revés. Que Rosalía un poco, en ese sentido, hay que distinguir. Pero porque Rosalía, a no ser que la contraten, no iría al desfile de Louis Vuitton.
sino ella va si la contratan para cantar y si tal, y si la elevan a nivel de... Otro nivel. Está en otro nivel. Pero sí toda esa gente que se sienta en primera fila, en front round, que está realmente llevada por un estilista. Es que es un estilista el que realmente está moviendo los cables de Troye Sivan, de muchos, Harry Styles, por ejemplo, ¿no? Es otro caso que es producto Sí, de del un estilista. estilismo súper bien pensado. Sí, Y sí, además sí. en este caso jugado a matar, que digo yo, Sí. ¿no? ¿Y qué frase o idea os gustaría que alguien recordara mientras se viste mañana? En plan, algo que digáis vosotros, esto puede ser importante. Pues yo pienso que a mí me gusta utilizar la de piensa lo que quieres conseguir hoy y vístete para hacerlo, Consonancia. para poderlo llevar a cabo. Yo soy muy práctico en ese sentido, muy práctico. Pero si no me sirve la de ser tú mismo, la de vístete como te sientas, porque nunca te vas a traicionar. Ujú. Y lo que no habría que hacer nunca, porque ya te digo que así no vas a conseguir absolutamente nada, es me voy a vestir para pasar desapercibido. Porque precisamente la palabra moda, la moda que nace como concepto no es eterna, nace en el siglo XVIII, que es en el momento que hay territorio y comparación. Es decir, las cortes filipistas usaban el negro porque estaban prácticamente de luto toda la vida, y el pueblo francés, la burguesía francesa, que les había acabado de cortar la cabeza a todos los nobles, empezaban a ponerse sus mejores galas y sus locuras más excéntricas. Entonces nosotros queríamos ir al modo francés, de ahí aparece la palabra moda, le mode francés, pero nace, que es a lo que voy, para diferenciarnos. Y por desgracia la utilización del miedo, la utilización de la moda por el miedo, hacen que nos mimeticemos, y eso es lo que creo que en moda nunca se debe hacer. O sea, basta que tú veas cómo en tu clase van todos de chándal para que tú no lo utilices. Yo intentaría hacerlo. Ahora bien, si realmente tienes un problema de socialización importante y la utilizas para esconderte, también sería válido. Pero utilízala con sentido. Claro. Pensando en cómo la Pensando. utilizas. Sí, igual Exacto. cuando tú estás, por ejemplo, estás en Valencia y tienes que hacer una gestión a Madrid o a Barcelona, tú piensas dónde vas, cómo vas, quién te va a ver y qué tal. Claro. Un poquito como les pasa a los ciudadanos de municipios que vienen a Valencia. Voy al centro de Valencia, ¿qué me pongo? Pues eso siempre es en la cabeza, cómo estar mimetizado, cómo destacar o no destacar, según sea el interés. Y para ir cerrando, que además he visto que has cogido ahora el libro, también me gustaría, ahora me cuentas, dime. Era porque, fíjate, en el punto 5 decimos, ¿por qué tienes que leer este libro? Y decimos, porque cada prenda cuenta una historia. Y eso es lo que tú tienes que procurar siempre, que cuente una historia, aunque te la tengas que inventar. Y para cerrar, ¿qué os gustaría que la gente tuviera en la cabeza cuando está leyendo el libro? Que estamos ante la segunda industria más contaminante del planeta y que tenemos que tomar conciencia y utilizar la moda con sentido común. Porque en como sigamos como estamos, utilizándola de la manera que la utilizamos y enriqueciendo al mismo tipo de gente, no solamente acabamos con el planeta, sino que además acabaremos con nuestra propia personalidad. Y además que el mundo de la moda es apasionante y que nunca sabes hasta dónde te puede hacer llegar. Sí, y que la amamos. Pues Josep Lluís y Josep, muchas gracias por pasaros por Gracias este a ti, Coffee Break de Soul María. Podcast Comprar. y a comprar el moda. libro, a comer moda. A comer moda. Es el Coffee Break de Soul Podcast. Pa' parar el mundo un ratito más. Y en la taza, que saben bien, café granel contigo también.